Hemos hace unos años buscando una serie de datos que teníamos respecto de temperatura y precipitación principalmente, que son los factores que intervienen más en la producción agrícola bajo condiciones de temporal. Como algunos antecedentes muy generales es que después del 85 es cuando se descubrió la ruptura de la capa de ozono, y a partir de ahí viene una serie de estudios a nivel mundial, sí, que vienen reportando qué estaba pasando con el clima a nivel del planeta, a nivel y hasta llegar a algunos datos a nivel local. A partir de ahí entonces se generan una serie de protocolos, hasta el último que tenemos como el protocolo de Kioto. Lo que buscan al final de cuentas es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? A nivel general pues tenemos la Ley General de Cambio Climático después del 2012, aunque hay que decir que hasta ahorita hay algunos estados que no tienen su ley estatal de cambio climático, por lo tanto a nivel municipal tampoco se tiene, y a nivel nacional diferentes municipios o varios municipios no cuentan con su programa de atención al cambio climático, ¿no? Como referencia, pues el año pasado en la Semana de Ciencia y Tecnología también el tema de la semana fue el tema de cambio climático, ¿no? Hoy, este año está dedicada a la cuestión del agua, que tiene demasiada relación. Bueno, ya tenemos el concepto de cambio climático, yo creo que no es necesario volver a repetirlo. Lo que sí podemos decir es que el cambio climático viene afectando a un sector productivo del país, ¿no? Ese sector es el de agricultura. En este caso concreto es la agricultura bajo condiciones de temporal. Entonces dice ahí, la agricultura bajo condiciones de temporal depende del comportamiento y más aún de la distribución y la forma en que va a ir lloviendo durante el ciclo vegetativo de la producción agrícola. Es decir, en términos generales en el país los suelos agrícolas se empiezan a preparar por finales de mayo, ¿no? O a mediados de mayo, y se empieza a sembrar una semana después. En términos generales hay cultivos que se siembran antes o después, ¿no? ¿Qué pasa si en esa época del año no llueve? Pues simplemente no va a haber humedad suficiente en el suelo para que la semilla va a germinar. No importa entonces que nos llueva más en julio, agosto, septiembre, como es el caso de este año, ¿no? No importa, porque la humedad que se necesitaba para empezar el ciclo vegetativo ya no es la suficiente. Entonces ahí está uno de los primeros problemas, que si nos vamos entonces a esta variación o a esta variabilidad de cambio climático, uno de los primeros efectos es entonces la distribución de la forma de la lluvia. Puede que nos llueva la misma cantidad en el año, porque es el reporte anual que tenemos, ¿no? Pero lo que importa para fines de condiciones de temporal es la forma o el tiempo en que nos va a llover. Algunas consideraciones generales del sector agrícola es que en el país solamente el 10% de números cerrados de la superficie total que tenemos en el país es para fines agrícolas, ¿no? Lo demás puede ser de selvas, puede ser de bosques, de humedales, ¿no? Áreas improductivas. Solamente entonces tenemos el 10% de toda la superficie. Sin embargo, de esa superficie que tenemos, el 70% de esa superficie es de agricultura de temporal. También la agricultura de riego pues depende obviamente de la cantidad de lluvia. Si no se recargan las presas, pues obviamente el número de riegos va a disminuir en los distritos de riego, ¿no? Entonces, pero lo más grave entonces está aquí, en ese 70% de la superficie del país. ¿Con qué cultivos? Cultivos anuales, cultivos como el frijol, maíz, garbanzo, ¿no? Avena, trigo, que son considerados granos básicos en la dieta del mexicano. Entonces, constituido por, en esta parte donde se practica la agricultura de temporal, esas tierras están ocupadas por pequeños productores, por campesinos. Esos campesinos que no tienen suficientes recursos económicos para transitar a una mejor agricultura, para adquirir mejores semillas resistentes a las plagas, a las enfermedades, a la sequía. Ellos no tienen acceso a mejorar sus condiciones sociales, sus condiciones de vida, ¿no? Para su producción de esta agricultura de temporal depende en gran medida entonces de las variaciones climáticas, principalmente de las
variables de temperatura, están los valores extremos como la sequía, pero también tenemos los valores extremos como el caso de las inundaciones, Veracruz, Chiapas, Tabasco, ¿no? Justamente entonces ahí están los primeros efectos que ya vive el caso de México en esta cuestión del cambio climático. Hay algunos estudios a nivel del país, ¿sí?, interesantes. Esto los ha dirigido principalmente la Zagarpa. ¿Cuál es el detalle de este tipo de estudios? Que son principalmente modelos o simulaciones climáticas. Es decir, ¿qué pasa si se aumenta 1 grado, 2 grados, 3 grados la temperatura? ¿Qué pasa si la precipitación va a disminuir? Estamos hablando de escenarios climáticos, pero la realidad es otra, totalmente diferente. O sea, podemos tener un buen simulador climático, ¿no? Y creamos escenarios. Pero al final del día, lo que importa entonces son los amigos que viven en esas condiciones temporales, ¿no? No queremos decir también que esto está mal, ¿no? Sino simplemente había que completarlo con la condición o la parte social. Sí, algunos ejemplos que algo está pasando con el clima respecto del sector agrícola, sí, ya lo podemos ir mencionando. El caso de Tabasco, ya decíamos que es el lugar donde se inunda más, donde llueve más, por diferentes condiciones ambientales. Una es que entran los vientos alisios del norte, del sur. Esa parte es donde está más alto el mar, ¿no? No hay una desembocadura natural de ese exceso de agua, por eso se están inundando, ¿no? Y es de los lugares en México que va a desaparecer teóricamente. Algunos otros ejemplos, está el caso de Sinaloa en el 2011, ¿sí? Una sequía tremenda, muy parecida al del año pasado y este año del ciclo agrícola, ¿sí? Otro ejemplo es el caso de Sinaloa. El caso de Sinaloa es muy práctico porque resulta que ahí es donde está uno de los mayores lugares en donde se siembran las hortalizas, ¿no? Y casi no hay heladas. Bueno, justamente en el 2012, junto con el aire de la sequía, Sinaloa vino al traste con la producción agrícola, ¿no? Bueno, como referencia entonces estamos ahí en el municipio de Texcoco, tenemos un clima templado, más o menos estamos a 2.250 metros, y tenemos algunos cultivos representativos de las condiciones de temporal. Este es el caso de la avena forrajera, de la avena de grano, el maíz forrajero, el maíz de grano, el frijol, con rendimientos muy bajos. Estos son de temporal, eso en promedio. Sin embargo, hay lugares que estamos cosechando menos de 1 tonelada de maíz por hectárea por año. En precios rurales el maíz está en 3.600, 3.800 bien pagado. Si cosechamos 1 tonelada al año en esas unidades de producción rural, eso es lo que ganarían al año, ¿no? Muy poco. Si sembramos frijol, menos de 1 tonelada. Precios rurales están en 16, 17 pesos el kilo. Bueno, ¿qué está pasando entonces con los datos de temperatura, que es una variable que afecta más la agricultura de temporal? Es que empezamos a tomar registros en la estación de Chapingo a partir de la normal 4170. Los datos normalizados son los promedios de los 30 años, de los últimos 30 años, ¿no? Entonces ese es el primer dato, ¿sí?, que se tiene registro para la mayoría de las estaciones del país. 1941-1970. La última normal o la más reciente es la normal 1981-2010, ¿no? Cuando estemos en el 2020 vamos a tener la siguiente normal, que es el promedio de los 30 años. Bueno, ¿qué está pasando entonces? A partir del 40, la temperatura, esta es la temperatura media ambiental mensual. ¿Qué está pasando? Que ha sido constante ese aumento, ¿no? Bueno, otro detallito interesante es que el invierno, a nivel general en el país, está tendiendo a ser un poquito más cálido, con todos los problemas de enfermedad, con todos los problemas de salud que tenemos hacia el invierno. Justamente entonces ahí, en promedio en Chapingo, se ha aumentado 2 grados centígrados la temperatura ambiental, más alto que los reportes que estaban generando el IPCC, ¿no? Ya a nivel local. Salió una noticia que se supone que el 2010 fue uno de los años más cálidos a nivel del país, y después salió otra noticia que lo que llevábamos de los primeros meses del 2017 fue más cálido todavía. Y es cierto, cuando uno compara los datos de la temperatura media del 2016 respecto de los datos anteriores, de la normal anterior,
pues justamente estamos todavía más arriba, ¿sí?, de ese promedio de la temperatura. Promedio, vean, hay meses que le pega a más de 1.5 grados, que es el escenario que se planteó para el 2030. Sin embargo, hay lugarcitos que ya lo estamos rebasando. ¿Qué está pasando con el incremento de la temperatura media anual? Ha sido constante, ¿no? 1941-70 y la última normal 17.2. Mensual la aumentamos, a nivel anual también ya se aumentó. Bueno, ese es respecto de la temperatura. Respecto de la precipitación, resulta que el dato de la media anual también ha ido disminuyendo. Más calor, más temperatura, más evaporación, menos precipitación. ¿Sí? Entonces la precipitación en Chapingo también nos está disminuyendo. Se ha disminuido en promedio 7% de lo que nos llovía antes respecto de hoy. Claro, hoy tenemos más inundaciones, pero ese es el manejo del ciclo hidrológico, o el mal manejo, ¿no? Se tapan los drenajes y todo ese relajo. ¿Qué está pasando con la distribución de la precipitación anual? Hay años secos, hay años más lluviosos, pero lo que importa para las condiciones de temporal es la distribución o la época en que debe de llover. Y hoy no. Si nos damos cuenta este año, por ejemplo, ¿en qué mes llovió más? Agosto, septiembre. Ya la temporada de la siembra de la parte agrícola ya pasó, ¿no? Ya no fue un buen temporal. Y algunos años de referencia, ¿no? El 97, que es el año del Niño, que es el que se reporta generalmente, la sequía del 2011-2012, ¿sí?, que es la que está más reportada. Sin embargo, pues hay años también que ha llovido de más, que también se puede considerar como una variación climática. Una forma de analizar la parte de la producción agrícola es el concepto que se llama periodo de crecimiento. Es un balance que se hace de humedad y que se hace de temperatura a través de la evaporación, ¿no? Entonces, en la normal 41-70 teníamos el inicio del periodo de crecimiento en cierta fecha del año, pero hoy en día, con esta disminución de la precipitación que tenemos, ese periodo de crecimiento se está acortando. ¿Qué implicaciones tiene? Que los campesinos, los productores de granos básicos no están preparados para este acortamiento del periodo de crecimiento. Hay variedades de maíz que duran, por ejemplo, 8, 9, hasta 10 meses en lugares fríos. ¿Qué está sucediendo entonces? Que ese periodo vegetativo que normalmente tenían los cultivos se está acortando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ver cuáles son las condiciones en que está trabajando el productor, para que de esa forma ver qué mejoramiento genético se debe de hacer para las semillas criollas, ¿no? Porque están las otras semillas, pero el productor ya dijimos que no tiene dinero para adquirirlas, ¿no? Allí está el problema, justo en la parte económica social. Otro problema que se puede mencionar es el crecimiento de la población. Sin duda, constantemente estamos aumentando la población día con día, ¿no? Otro problema, ¿qué está pasando con el área en donde tenemos superficie urbana? También está aumentando. Hoy tenemos más casas, más concreto, más edificio, disminución de tierras agrícolas, con lo que conlleva cuando tenemos pavimento, cuando tenemos concreto, estamos incrementando las islas de calor. Bueno, este no es el problema. El problema lo vamos a ver en unos 5 o 10 años, cuando el aeropuerto esté ya echado a andar, ¿no? Si hoy tenemos esta cantidad de habitantes, esta cantidad de automóviles, en 10 años vamos a tener casi el doble. Otro problema. Bueno, ya a manera de conclusión entonces, la agricultura bajo condiciones de temporal depende de temperatura, de precipitación, de radiación, de evaporación, pero más los valores de temperatura y precipitación. En la región ya vimos que se incrementó 2 grados centígrados la temperatura ambiental, ¿no? Se está reduciendo la cantidad de lluvia, la cantidad de precipitación, en 7%, ¿no? El periodo de crecimiento se ha reducido del 41 al 70 hasta la última normal. Tenemos menos, hay lugares que tenemos 2 semanas en que se ha cortado ese ciclo vegetativo.
¿no? Según los informes meteorológicos, el año 2016 ha sido el año más caluroso, sin embargo ya vimos, sí, que puede ser un poquito más grave. Si tomamos en cuenta los datos 2017, va a ser mucho más alto la línea de la línea media. Y por último, la superficie dedicada a la cuestión de la urbanidad también se ha aumentado, ¿sí? De 1970 a 2010, el 50% de la superficie, ¿sí? Esa superficie antes se dedicaba a la producción agrícola, ¿no? Hoy, pues a tener más casas. ¿Cuál es la propuesta final que se está manejando o que se podría implementar? La hemos englobado en 3 grandes rubros. La primera es la diversificación agrícola, es decir, en una parcela no podemos seguir sembrando solamente maíz, solamente avena, solamente trigo. Tenemos que diversificar, de lo contrario los impactos de la temperatura, disminución de la precipitación en esas unidades de producción va a ser mucho mayor. Otra, tenemos que necesariamente cuidar las tierras que son productivas. Esas tierras que eran muy buenas para la producción agrícola se vendieron para fraccionamiento. Hoy tenemos más invernaderos, hoy tenemos más carreteras. Las mejores tierras agrícolas en la región han sido dedicadas a otra cuestión, menos a la producción agrícola. Al final del día, todos comemos, ¿no? Todos necesitamos de alimento. Entonces, ¿de dónde viene el alimento? De esas tierras productivas, por lo tanto hay que cuidarlas. Y en la región ahí de Texcoco, ahí no se aplica el programa Hoy No Circula. Todo el mundo, los que tienen carro, andan en sus carros. Hay una colonia que se llama la colonia de maestros, que es como la mitad de camino de aquí a la entrada del metro. Y hay maestros, hay alumnos, hay trabajadores que en esa distancia andan viajando en carro, diario. Cuando multiplicamos por el número de carros, entonces ya sabemos de dónde viene la contribución de los gases de efecto invernadero. México contribuye con el 1.3%. ¿De dónde viene el 1.3%? De estos amigos, bueno, los que estamos acá. Y ahí estamos, bueno, entonces esa es creo que esa es la última de lo que está pasando en esta partecita. Pero ¿qué creen? Esta partecita también se está replicando en varias, y si no es más, en otras regiones del país. Este año fue un año del ciclo agrícola muy seco. Los efectos lo vamos a ver en el otro año, donde no vamos a tener maíz, frijol, avena, que consumir. ¿De dónde lo vamos a traer? De China, ¿no? De Sudáfrica, de Estados Unidos. Nos volvemos entonces dependientes de granos básicos de otros países, cuando teóricamente México es la cuna del maíz. Pero hoy estamos comprando maíces de otros lados. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes.